Y después de esta hermosa canción, las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, nuestro hermano Héctor Musotoro, abogado, a quien le dejamos la palabra para que nos siga enseñando acerca de esta ley de identidad de género, o proyecto de ley, no es ley todavía. Un proyecto de ley, y como señalábamos la semana pasada, está en tabla para ser votada el 13 de diciembre. En diciembre en la sala del Senado. Y esperamos que, bueno, el Señor siga obrando de manera tal que no prospere, que no prospere. Porque eso abre muchos canales, muchos caminos, ¿no? Porque lo que pensaría nuestro público televidente, a lo mejor identidad de género, diferencia entre un hombre y una mujer nomás. Lo que ocurre es que el género lo diferencia del sexo. El sexo es aquel con el cual nosotros hemos podido nacer, hombre o mujer, que corresponde, como hemos señalado ya reiteradamente, corresponde al diseño de Dios. Pero el concepto de género se diferencia de aquel entre lo femenino y lo masculino, entre lo más o menos masculino y lo más o menos femenino, y establece una serie de otras conductas, o como se ha implantado por esta doctrina de género como opción sexual. Ahora está entregado al como yo me siento, el ser más femenino o más masculino, y está entregado dentro de aquella concepción la opción sexual. Y ahí tenemos hombre-mujer, que es lo que corresponde lo diseñado por Dios. Al diseñado por Dios. Pero también está la lesbiana, el homosexual, pero también el bisexual, y está también el transexual, el travesti, y quizás qué otra manifestación o definición va a surgir en el futuro, como las que señalábamos al principio de este programa, en que no sé si alguien después va a poder, hasta el día de hoy, como lo señalábamos, es un delito, pero la necrofilia también es una opción sexual. Sí, la zoofilia. La zoofilia. Hasta el día de hoy estas no están manifestadas dentro del concepto de género, pero ayer estas otras tampoco estaban, están aceptadas socialmente por esta impronta que han tenido esta doctrina de género de permear todos los niveles de la sociedad. Hoy día, en cualquier medio en que uno pueda conversar sobre este tópico, va a encontrar que gente sin mayor conocimiento y sin mayor advertencia de cuáles son las consecuencias de esta doctrina, las aceptan. Claro. Si uno conversa con nuestros propios hijos, con los hijos de ellos o entre nuestros propios amigos, vamos a encontrar que hay cierta aceptación, pero es una aceptación basada en un estilo de propagandístico más que en un análisis de las consecuencias que esto lleva. Claro. ¿Cómo es posible que un joven de 15 años, como lo señalábamos la vez pasada, a quien, porque los padres y la sociedad han estado preocupados de ellos, les prohíbe comprar alcohol o comprar cigarrillos, sí les va a permitir libremente cambiar de sexo o de género? Es una aberración desde mi punto de vista. Claro. Estaba pensando en una familia donde, por ejemplo, hubieran 3 o 4 niñas y un varoncito. Como las niñas están con sus muñequitas y con sus juegos de mujer, pinturitas y maquillajes y qué sé yo, también el niño puede ser influenciado por esa actitud y comportamiento de sus hermanas. Entonces dice, no, yo no me siento varón, me siento mujer ahora. Y puede ir y cambiarse por sí y ante sí, sin el beneplácito de sus padres, a un registro civil. Y cuando es mayor de 14 años y menor de edad todavía, y tiene que ir ante un juez. Y el juez, si esta solicitud ha sido sin el consentimiento de los padres, le nombrará un curador ad litem. Y en el caso de los menores de 14 años, que también pueden optar por el cambio de género, en este caso tendría que ser con la solicitud firmada por los padres, y hay algún grado más de exigencia para que el juez pueda, en definitiva, autorizar esta... Ya. Sí. Pero, pastor, eso es por inclusión reciente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pero el proyecto no lo consideraba. El proyecto lo que establecía era que cualquier persona, incluso niño,
podía ir y hacer esta solicitud de cambio de género sin la concurrencia de los padres. Tengo la convicción, pastor, de que hay otros grupos, así como el nuestro, hay otros grupos de hermanos que están luchando en distintas instancias para hacer fuerza con nuestra voz, y entiendo que ha sido la obra de Dios a través de estos muchos hermanos y de estas distintas instancias la que ha ido poniendo atajo a que esta ley, que se preparaban para aplaudirla hace 2 semanas atrás, se ha ido postergando. Y claro, espero que no se vote en definitiva. Bueno, Dios intervenga divina y milagrosamente en resolver este tema, este problema que tenemos ahora. ¿Cuál es la mayoría de edad para esta instancia? ¿18 o 21 años? 18 años. Ah, 18 años, ya está. 18. O sea que un niño entre 14 y 18 tiene que ir con la asesoría de sus padres, hasta 18 años. De 18 años en adelante... Hasta 14 años con los padres. Ya. Entre 14 y 18 años puede ir directamente, y en ese caso el juez le nombrará un curador ad litem, una persona que represente sus intereses. Ya. Pero sobre 18 años, la persona ni siquiera tiene que ir ante el juez, tiene que ir a un mero trámite de registro civil. A un mero trámite de registro civil. Bueno, todo esto, hermano Héctor, y también para nuestros amigos televidentes, está mostrándonos que el tiempo del fin está cerca. Porque Jesús, en Mateo capítulo 24, del verso 37 al 39, hace mención a un hecho que ocurrió allá en el diluvio, muchísimos años atrás. Va a ese momento Jesús y dice: así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿y qué pasaba en los días de Noé? Entonces uno se tiene que preguntar, ¿cierto? Entonces dice Génesis en el capítulo 6, verso 5, de que el pensamiento de los hombres en la época de Noé era de continuo la maldad. O sea, no había nada bueno en ellos. Entonces aquí estamos viendo cómo están pasando leyes que van contra natura. Efectivamente. Y contra lo que Dios creó y estableció como ordenamiento. Entonces, también vale la pena preguntarse si los astros, la creación toda, se somete a la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros, que somos hechura creada a imagen de Dios, no nos sometemos a sus designios? Es una respuesta que tiene que dar cada uno. Efectivamente. ¿Sí? Efectivamente. Porque yo no puedo responder por el otro, ni el otro puede responder por mí. Pero en todo caso es una reflexión. Si toda la creación se somete a la voluntad de Dios y se rige en sus movimientos a lo establecido por Dios, y todo ha marchado bien, no vemos que hay desastres ni hecatombes en la humanidad, en la creación de Dios, en el cosmos, sino que todo funciona perfecta y milimétricamente bien. ¿Por qué nosotros, que somos hechura de Él y tenemos su espíritu, no nos sometemos a su voluntad? Yo estoy convencido de que el adversario de Dios no solamente intenta negarlo cuando explícitamente lo niega, sino que además cuando niega su creación. Cierto. Y esta es una forma más de negar a Dios. Exacto. Lo quieren sacar a Dios desde el inicio de la sesión, pero además utilizan la sesión para, con proyectos como este, negar su existencia. Claro. Ese es el anteproyecto también, porque todavía ni siquiera es un proyecto. Anteproyecto, efectivamente. Es un anteproyecto todavía de que quieren sacar a Dios del inicio de las sesiones. Porque todas las sesiones en el Parlamento se abren en el nombre de Dios. Entonces ahora, claro, como consecuencia lógica, si estamos en estos temas, entonces hay que sacarlo del camino para despejar nuestra vida, es lo que ellos dicen, y hacer lo que se les ocurra. Efectivamente. Bueno,
es responsabilidad suya también, hermano y hermana, ahí donde está, porque estas batallas no se ganan ni con ejército ni con espada, sino que se ganan de rodillas. Ahí es donde está nuestra fortaleza, a 30 centímetros de la tierra, en las rodillas. Mientras más usted ore para que Dios sensibilice el corazón, la mente y el espíritu de nuestros legisladores, es cuando Dios más va a intervenir. Así es que le pongo a usted esa carga de oración para que Dios intervenga en solucionar el problema que estamos viviendo ahora. Algo más finalmente, porque nos alcanzó el tiempo. Solo agradecerle, pastor, que me haya dado la oportunidad en un segundo sábado para poder transmitir esta inquietud. Muchas gracias por todo. Gracias al Señor. Sí, al Señor primeramente, que nos usa como instrumentos en sus manos. Así es. ¿Ya? Muchas gracias. Y todo lo que hemos dicho viene de Él. Efectivamente. ¿Ya? Y todo lo que hemos dicho es para su gloria, nada más. Porque nosotros podemos pasar, si es que no viene ante el Señor, vamos a pasar. Pero su palabra va a permanecer. Y el Señor Jesús lo dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Así que le dejo esa carga, hermano y hermana. Y a usted muchas gracias por haber estado con nosotros, pastor, y valientemente exponer el tema que es una papa caliente. Efectivamente. Muchas gracias, mi hermano Héctor. Dios bendiga su ministerio y su vida. Y usted no se vaya, vamos a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra.